Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio una gran amiga y una magnífica periodista, San Juana Martínez, con la que vamos a conversar sobre su último libro, La Señora Calderón. San Juana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por invitarme. Un gusto. Comencemos por el principio. La Señora Calderón. ¿Quién es Margarita Zavala? Bueno, este libro es una biografía no autorizada. Debo decir antes que nada... Como muchas de las que haces. No puedes decir que... Debo decir antes que nada que busqué la entrevista durante 2 años de manera inútil, porque no, yo creo que estaba decidido que no me la diera y porque sabía que la estaba investigando. ¿Te sabe algo o te habla nada más al tanteo? Seguramente porque sabe qué tipo de periodista crítica e independiente soy, pero sobre todo porque estaba investigando los casos de corrupción que involucran a su marido, el expresidente Felipe Calderón. Es una biografía no autorizada que habla y que narra, recorre sus años de juventud, cuando conoce a su esposo y cuando se hace militante del Partido de Acción Nacional, y que recorre sus años sobre todo de primera dama y posteriores. Y su gusto por los rebozos. Sí, su gusto por los rebozos. Ella se dedicó a ser una primera dama distinta a otras, cada uno le imprime su sello. El puesto de primera dama, como tú bien sabes, es uno de los puestos más oscuros, el menos vigilado, no se sabe cuánto gastan, hay una opacidad en el presupuesto y también en sus actividades, pero la señora Calderón prefirió ser una mujer silenciosa, discreta, tener perfil bajo, mientras ocurrían masacres y terribles crímenes, más de 100,000 muertos durante el sexenio de su marido, y 100,000 muertos, pero ella se dedicaba a coleccionar más de 100 rebozos. Rebozos muy hermosos, tejidos por las manos de nuestros indígenas, que son costosos también, ¿no? Porque son hechos con seda. San Juana, tú eres una mujer feminista, has defendido muchas causas ligadas a la liberación de la mujer. ¿Por qué nombrar un libro con el nombre de su marido? Claro. Y no con el de ella. Su apellido, ¿no? Hacerla que pierda su apellido. En realidad tiene que ver precisamente con esta intención de dejar claro que Margarita Zavala no podría ser candidata a la presidencia si no fuera esposa de Felipe Calderón. Es decir, es una mujer que carece de trabajo legislativo, político, fue diputada pero plurinominal. Es decir, no tuvo que sujetarse a los rigores de conseguir votos. Así es. Entonces es una mujer que carece de experiencia y lo hemos visto no solamente en el último debate, en el primer debate que acaba de suceder, pero también en sus intervenciones sobre ciertos temas que francamente no domina. O sea, ¿te parece una mujer que su único mérito en la política sea el ser esposa de un expresidente? No, yo creo que es una mujer ciertamente preparada, es una mujer que tiene capacidades indiscutibles, ¿verdad? De trabajo, de entrega, de compromiso, pero pues obviamente no se entendería Margarita Zavala sin Felipe Calderón, ni Felipe Calderón sin Margarita Zavala. De hecho, yo empiezo este libro con una frase de Dostoyevsky, del doble, ¿no? Creo que es su doble. San Juana, tú has hecho el retrato de las mujeres del poder. Tienes una terrible, no terrible porque esté mal hecha, sino por las conclusiones a las que llegas, por el retrato que haces de la esposa de Enrique Peña Nieto, te has metido en las que fueron sus amantes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la diferencia de Margarita con respecto a las otras esposas? Bueno, hay que reconocerle a Margarita que ella sí hizo una labor social. Fue una mujer muy preocupada por el tema de la drogodependencia, por ejemplo, de las adicciones. Tal vez porque su marido es un alcohólico reconocido y porque, bueno, sabemos que es un problema grave con el que lidió por 6 años en el poder, ¿no? Y sigue lidiando, estar con un alcohólico no es fácil, ¿no? Entonces es una mujer que se inclinó a un trabajo social que no lo hizo, por ejemplo, la primera dama actual, Angélica Rivera, actriz, una mujer ciertamente frívola,
es un aspecto que no tiene Margarita, una mujer asidua de las revistas del corazón, que gracias a eso nos enteramos 2 años antes que fuera un escándalo que existía una Casa Blanca. En el caso de Margarita es una mujer discreta, que no le gustan los reflectores, no le gustaba este aspecto, pero igualmente perseguida por la sombra de la corrupción. Es una mujer que vivía en una casa con Felipe Calderón de 170 metros cuadrados en la colonia Las Águilas, que ahora se convierte en 2.000 metros. O sea, Margarita y Felipe tienen su propia Casa Blanca, más incluso que los 1.000 metros de la Casa Blanca de la Gaviota y de... ¿Te refieres a esa residencia escandalosa en su fastuosidad que le fue asignada al presidente Peña Nieto? Así es, que le fue asignada por Televisa, que finalmente fue la televisora que lo llevó al poder y que además le eligió a la esposa, ¿no? Entonces, tú dirías, no es una mujer frívola, a diferencia de la primera dama actual. De hecho, es una mujer muy inteligente y estratégicamente eligió el silencio durante 6 años y no habló de temas tan dolorosos y de matanzas, prefirió guardarse para después ser candidata a la presidencia, no quemarse, como quien dice, pero por ejemplo hizo cosas imperdonables en el tema de la impunidad del caso de la guardería ABC, por ejemplo. Tú arrancas tu libro prácticamente con ese caso. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Sonora con Pues esta mira, guardería? es un caso histórico que seguramente nuestros televidentes de otros países lo recordarán. 49 niños murieron en una guardería por un incendio que hasta cierto punto, después de las investigaciones, se pensó que fue provocado. Hay una sospecha ahí bien argumentada. En el juicio que se sigue, lo que resultó fue una impunidad. Impunidad manejada por Margarita Zavala porque una de las socias de la guardería es su prima. Entonces, para garantizar la impunidad a Marcia, tuvieron que garantizársela a los otros. Entonces, los padres de la guardería ABC siguen luchando por la justicia. No han tenido justicia, no se ha castigado a los culpables de esta negligencia criminal, pero además de este crimen culposo. Pero ¿tendría suficiente poder, Margarita, como para intervenir en el ámbito judicial y evitar que se hiciera justicia? Sí, tú sabes perfectamente que en México el Estado de Derecho es una falacia muchas veces si el presidente así lo desea. ¿El Estado de Derecho o de derecha? De derecha en este caso, porque en realidad la intervención de Felipe Calderón en ese y otros casos ha sido terrible. Tú te acordarás de la indígena de Veracruz, Ernestina Asensio Rosario, violada tumultuariamente por militares, y que Felipe Calderón decretó en ese momento, un caso que también cubrí en su totalidad, decretó que había muerto por gastritis crónica y pues procuró la impunidad a los militares culpables. En este caso es igual, se trataba de un familiar además, entonces garantizó la impunidad a esa señora. Hace un momento nos acabas de decir que ella apostó por el silencio ante lo que fue la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, con sus miles de desaparecidos y miles de, como llamaban, bajas colaterales. Tú dices, fue una decisión consciente, porque ya estaba pensando ella en la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Ella y su marido. Yo creo que la candidatura de Margarita Zavala es una reelección de facto. Es algo que ellos han planeado, ellos son una pareja, una sociedad, digámoslo, una sociedad política y económica más que pareja, porque yo reconstruyo su historia de amor y bueno, no hay detalles como en otras historias de amor de políticos poderosos, como en este caso esta pareja poderosa de políticos. Y es una reelección. Realmente lo que estamos viendo es que Felipe Calderón quiere seguir moviendo los hilos. Y lo digo, Luis, porque es el principal financiador de la candidatura de Margarita Zavala. De cada 10 pesos que recibe, 8 son pagados por su esposo. Margarita fue registrada como candidata independiente a pesar de haber sido una militante del Partido Acción Nacional de toda la vida.
¿Cómo explicar eso, San Juana? Pues mira, tiene que ver con estos juegos del poder y esta nebulosa que ya no distinguimos las ideologías, los colores, los partidos. Margarita Felipe Calderón particularmente quería imponer a su esposa como candidata. Los capitanes del PAN no lo vieron bien. Esos tics autoritarios de Felipe y de sus compañeros, algunos compañeros, pues no fueron bien tomados. Ellos hicieron su grupo, un grupo vinculado a eso que llamamos el PRIAN. Una alianza que fue denunciada desde hace años por Andrés Manuel López Obrador y siempre se le criticó diciendo que era mentira. Creo que ahora, Luis, tenemos claras evidencias. O sea, por PRIAN estás entendiendo la fusión en un solo partido de facto entre el PRI y el PAN. Así es, totalmente. Es un juego de siglas, digamos. Es un juego de siglas y es un juego de intereses políticos y financieros, de corrupción también. Y Margarita forma parte. Y no tuvieron la fuerza suficiente como para hacerla candidato dentro de las filas del partido. Claro, Felipe después de dejar la presidencia pues ya no tenía esa fuerza y ese poder que controló durante mucho tiempo, durante esos 6 años, el partido. Fue un partido de Estado, porque Felipe seguía controlando, vinculado al PAN y manejando los hilos internos y las posiciones políticas. En este caso ya no se le permitió y porque había otro grupo de poder dentro del PAN mucho más poderoso representado por Ricardo Anaya, el actual candidato del Frente. Tú hablas del financiamiento que le da a su marido, sin embargo ha trascendido también que un gran empresario, Alberto Baileres, muy conservador también, ligado sobre todo a la industria minera, ha aportado también fuertes cantidades de dinero. ¿Le está devolviendo Baileres a Felipe Calderón las concesiones que le dio cuando fue presidente? Por supuesto, imagínate, estamos hablando de más de 2,000 concesiones, o sea, creo que es uno de los grandes ganadores del territorio minero que sigue siendo expoliado y explotado por los canadienses y particularmente por estas alianzas de los mexicanos con multinacionales. Se reparten el poder económico regresando estos dineros. Baileres le han entregado 5 millones de pesos oficialmente, pero no sabemos cuántos millones de pesos hay ahí. Y sucede lo mismo con otros grandes empresarios. Recordarás Fernando Canales, por ejemplo, en Monterrey, es uno de sus grandes financiadores y promotores. Y son todos estos empresarios beneficiados por Calderón en su sexenio y desde antes, ¿no? Vinculados a este poder político y esta triangulación de recursos que le ha dejado a la pareja Zavala, Calderón, Calderón-Zavala una importante fortuna. ¿Te parece, San Juana, si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y a ustedes, Claro amigos, sí. amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la periodista y escritora San Juana Martínez sobre la esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón, Margarita Zavala, hoy candidata independiente a la presidencia de la República. San Juana, para ser candidato independiente en la legislación mexicana hace falta conseguir aproximadamente 850,000 firmas. En las firmas que presentó Margarita para ser reconocida, había decenas de miles de firmas falsificadas. Sin embargo, ella fue registrada como candidata. ¿Cómo te explicas tú esto? Bueno, son los vínculos que Margarita tiene con el PRI y su esposo. Creo que para ser candidato independiente en estas elecciones hay que estar consciente y hay que estar a favor de una declinación a favor de José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, o de Anaya, ¿verdad? Creo que al final, en la recta final de estas elecciones, puede haber solamente 2 candidatos, es decir, todos contra Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿tú crees que ella está allí entonces para no llegar a la final? Ella ha dicho que tal vez puede hacer una elección de 3, que no piensa declinar, pero también lo dijo Ríos Peter, por ejemplo, que no iba...
personaje de la política mexicana que ha pasado por todos los partidos políticos. Tiene todas las camisetas en su colección, ¿no? Es uno de los políticos inefables que pululan por este espectro democrático nuestro. Le gustaba apodarse el Jaguar y resultó un menino, ¿no? Un menino, porque va y se une inmediatamente al candidato oficialista del PRI. Y creo que en el caso de tanto de Margarita como de Jaime Rodríguez el Bronco, tenemos un claro ejemplo de las trampas del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral para admitir pues miles, casi más de la mitad de firmas falsas. ¿Esto cómo se explica? Pues porque es una decisión de partido, es una decisión de Estado. ¿No te llama a ti la atención el hecho de que Margarita esté apoyada por un sector muy conservador del Partido Acción Nacional? Bueno, no me llama la atención porque ella es una representante de la derecha más conservadora. Se opone al matrimonio igualitario, se opone a causas reivindicadas ya, alcanzadas, conquistadas por comunidades que francamente nos dejan ver un perfil de ultraderecha en muchos casos. Y no deja de ser una ironía el que el candidato del PRI a la presidencia, que dice que no es del PRI, José Antonio Meade, haya sido ministro de Hacienda con Felipe Calderón. Bueno, una ironía, y también no hay casualidades en esto, ¿verdad? Como diría Freud. Yo creo que aquí no hay ninguna casualidad. Son actos fallidos. Son actos fallidos, y que todo esto te da cuenta de esta gran estructura del PRIAN, que yo analizo de manera profunda en el libro, para demostrar cómo son los hilos del poder y cómo en México se está desdibujando las ideologías, los partidos, los colores. Creo que estas elecciones van a ser históricas precisamente por eso, porque estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. O sea, tú estás diciendo que la política mexicana hoy es una política light, descafeinada, baja en grasas. Y camaleónica, además de todo eso. Es una política dirigida y sustentada en el interés de la corrupción, porque la mayoría de ellos se enriquecen, ¿no? Tú has trabajado mucho tiempo ese mundo del poder, lo has rascado. ¿Qué tan complicado te resultó en esta ocasión, sin una entrevista de Margarita, reconstruir su biografía? Pues mira, fue hasta cierto punto complicado porque mucha gente todavía le tiene miedo a Felipe Calderón. O sea, es un hombre muy vengativo, es un hombre traicionero, traicionó a sus mentores, a sus maestros. Es un hombre que no conoce las lealtades ideológicas y que también, pues, ahí... Perdón, ¿me estás hablando de Felipe Calderón o de Ricardo Anaya, el otro candidato del PAN? ¿De quién estás hablando? Casi son iguales, o sea, yo creo que se pelearon entre ellos porque en realidad son espejos, ¿no? Se ven a sí mismos. Ricardo Anaya es un hombre seriamente cuestionado por la corrupción, tiene 38 años y ya tiene la triangulación de recursos para beneficiarse y para enriquecerse, él a través de testaferros, su propia familia política, esta triangulación que también hizo Margarita Zavala y Felipe Calderón para enriquecerse con los Paradise Papers, por ejemplo, con los casinos. La trama de los casinos es sumamente importante también, el dinero negro. ¿Cuántos millones de pesos han robado estos panistas? Yo creo que no están los papeles. Miles. Pero estábamos hablando también de las dificultades para rascarle. Lo que tú dices es, hay gente que no quiere hablar todavía porque le tiene miedo. Entonces busqué a sus enemigos, que siempre son buena fuente, como tú sabes. Manuel Espino, un representante también de la ultraderecha. Hoy aliada Andrés Manuel López Obrador. Hoy aliado, así es, con un movimiento social, ¿verdad?, que él le promete miles de votos a Andrés Manuel y se une a su causa, pero bueno, tiene un pasado cuestionado precisamente por esta cercanía. Un gran amigo de la derecha venezolana. Por supuesto, ha hecho cosas en Venezuela y alianzas en su momento muy vergonzosas, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, Manuel Espino fue una gran fuente, o sea,
conoce los entresijos de lo que fue el Partido Acción Nacional en tiempos de Calderón. Entonces él fue el presidente del PAN en tiempos de Calderón, ¿no? Fue el presidente y Calderón llegó un momento en que lo quería manejar y él no se dejó. Entonces ahí chocaron y se convirtieron en enemigos. Fue expulsado del PAN, de hecho. Y es un hombre que también ha recorrido otras organizaciones políticas. Son hombres que están guiados por su instinto de poder, o sea, y también por esta ambición y este ego desmedido. San Juana, Margarita ha tratado de hacer campaña diciendo yo soy la única mujer en este juego. Sin embargo, como nos la describes, es por un lado una mujer con una agenda muy conservadora y por otro lado una comparsa del poder. Así es. En contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Beneficia eso a la causa de las mujeres? Pues yo creo que nada, nulo. O sea, para ser feminista, para estar a favor de la causa de las mujeres, no solamente se requiere ser mujer. Esta visión de género no la da el sexo. Y en el caso de Margarita se confirma, no es una mujer que haya luchado por los derechos ni las reivindicaciones de las mujeres en ningún momento. Hasta ahora en el debate me pareció extraño que se refiriera y se dirigiera a las mujeres, pero bueno, sabrá que es un segmento que está necesitado y que ella pretende en este momento como candidata llegar a ello. Ella dice, soy diferente. ¿En qué es diferente Margarita Zavala? No hay diferencia. Es igual de corrupta que muchos otros candidatos que están compitiendo ahora para estas elecciones. Es igual de impune que muchos otros políticos. Es igual de insensible ante el dolor de los demás. Es una mujer que no ha sabido reconocer sus errores, sus fallas, y que finalmente la mueve también la ambición. Y esa ambición desmedida y esa avaricia por el poder. ¿No es muy duro tu juicio? No, yo creo que la estoy retratando tal como es. Y mira, me parece que es una mujer muy inteligente y que es una mujer culta y que ha soportado cosas terribles y tremendas seguramente al lado de su pareja. Pero también es una mujer que ha traicionado la causa de las mujeres porque no ha hecho nada a favor de ellas. Y dirías, ella encarna un conjunto de valores conservadores, ¿no? Así es. ¿Es congruente con esos valores que encarna? Hasta cierto punto. Yo creo que estas visiones totalitarias, estas visiones tan radicales de la derecha más cavernícola, pues sencillamente son un espejo. La homofobia, como tú sabes, finalmente tiene que ver con ese rechazo y ese miedo hacia la diferencia, cuando en realidad las diferencias son las que suman. Margarita Zavala es una homófoba. Ella ha estado en contra de que no solamente se casen las parejas del mismo sexo, sino que puedan adoptar, sino que puedan ser padres. O sea, digo, es absolutamente ilógico con estas conquistas que se han logrado con los gobiernos progresistas en la Ciudad de México, por ejemplo. En tu libro tú la acusas de corrupta, pero básicamente la argumentación que construyes es una argumentación sobre la base de inferencias. ¿No? No hay allí testimonios documentales de que haya hecho negocios o de que haya recibido apoyos. Tú dices, bueno, tenían una casa de tal extensión y ahora tienen una casa que es 20 veces mayor. ¿Cómo se consigue eso, Luis, si no es a base de dineros oscuros? Puedes decir que durante todo su periodo de la presidencia no tenía gastos y pudo haber, por ejemplo, pudo haber para... comprado eso, ¿verdad? Pero su fortuna o su 3 de 3 da cuenta de... 3 es la declaración que se hace. La declaración de bienes da cuenta de un patrimonio importante y de una riqueza que es sospechosa. Además, está bien fundamentado el tema de los Paradise Papers. Por ejemplo, sus testaferros son todos amigos de ella y de Felipe. Íntimos amigos. Entonces son testaferros para la triangulación de dineros que quedaron descubiertos gracias al trabajo periodístico de investigación de Wikileaks, ¿no? Entonces, en este caso de la trama de los Paradise Papers, yo creo que está, y en Odebrecht también, está muy bien presente la fortuna de los Calderón Zavala.
Tú dices, es una fortuna familiar, no es una fortuna de Felipe Calderón. Yo creo que es una fortuna familiar y que salpica a muchos familiares. Por eso hay un capítulo dedicado a los Gómez del Campo. Los hermanos de Margarita, empezando por Hildebrando, pues están enriquecidos. Empezando por este señor que está muy presente en los medios de comunicación, su hermano, y que también, bueno, tiene una posición económica holgada, ¿no? Todos ellos han hecho negocios al amparo del poder de su hermana y de su cuñado. Tú siempre te has movido en una zona de riesgo en los reportajes que haces. Has sido amenazada. ¿No tienes temor de que en esta ocasión haya algún tipo de sugerencia por parte de los afectados sobre tu trabajo, de que algo podría suceder contigo? Bueno, desde luego, o sea, siempre hay un riesgo y ahora tú sabes que la estrategia para callarnos es la criminalización. Lo que hacen los políticos cuando se les señala y cuando se les descubren sus tropelías, pues es demandarte civilmente por daño moral. Yo ya tengo experiencia en eso. Una larga experiencia. Pero yo creo que es la lucha, Luis, por la libertad de expresión. Es la lucha por la libertad de prensa y es la lucha que tenemos que dar. Tenemos un compromiso social de llevar la verdad a nuestros lectores, a los ciudadanos. Los mexicanos tienen el derecho a la información muchas veces quebrado, interrumpido, ¿verdad? Y a nosotros nos corresponde desvelar estas zonas oscuras, ¿verdad? Nuestra labor, como decía Richard Kapuscinski, es encender la luz para que las cucarachas corran, no para matarlas. Muchas gracias, San Juana, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este Cruce de Palabras. Ya saben, nos vemos la semana que viene aquí por Telesur.